La general de división del Ejército de Tierra español, Isabel Serrano. Ante su nombre casi siempre aparecía un adjetivo, la primera. La primera mujer en comandar un batallón de infantería, la primera en dirigir un regimiento y finalmente, la primera en tomar el mando de una división de primera línea. Una figura legendaria. Dentro del estamento militar, la llamaban el Fénix de Acero. Era una expresión de respeto, nacida de su capacidad para no quebrarse jamás ante la crisis, sino resurgir de sus propias cenizas, más fuerte que antes. Su despacho en el cuartel general de Zaragoza estaba lejos de cualquier ostentación. Un mapa gigantesco de operaciones cubría una pared, flanqueado por estanterías repletas de libros de estrategia militar y archivos ordenados con una precisión milimétrica que reflejaban su carácter. A través de la ventana, se vislumbraba el paisaje árido de la estepa aragonesa, un horizonte vasto y severo que ella había jurado proteger con su vida. Pero para Isabel existía otro nombre, uno que valoraba tanto o más que su carrera militar, el de madre. Hacía 20 años, entre maniobras y despliegues, había llegado al mundo un milagro llamado Mateo Vargas. Su hijo. Su única debilidad y, a la vez, su más poderosa razón de ser. El día que Mateo ingresó en el ejército, Isabel, deliberadamente, no fue a despedirlo. Como general, había presidido innumerables ceremonias de bienvenida para nuevos reclutas, pero no tuvo el valor de enfrentarse a la imagen de su propio hijo vistiendo el uniforme. Temía que el amor de madre pudiese enturbiar la fría objetividad que exigía su cargo. Se impuso a sí misma la más estricta de las disciplinas. Mateo no se lo reprochó. Con una mirada serena, pero más firme que ninguna otra, le dedicó un saludo militar y cruzó las puertas del centro de formación. Era, sin duda, el hijo de su madre. Era una tarde como cualquier otra. Mientras revisaba los informes de evaluación de las maniobras semanales, el teléfono interno sobre el escritorio de Isabel sonó. Era su ayudante de campo. Mi general, tiene una llamada de su hijo desde un número no registrado. Le doy paso. Isabel se quedó inmóvil por un instante. Tras completar su instrucción básica y ser destinado a su unidad, Mateo, salvo en contadas ocasiones, jamás había llamado al cuartel general. Sus llamadas se limitaban a breves conversaciones a horas convenidas para saber que todo iba bien. Un presentimiento funesto le recorrió la espalda. Pásemela. Al coger el auricular, un ruido de fondo como de estática, acompañó la voz familiar pero extraña de su hijo. Mamá, soy Mateo. Su voz estaba terriblemente ronca, como la de alguien que ha llorado durante horas o ha gritado hasta desgarrarse la garganta. Áspera, seca. Mateo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué tienes esa voz? No es nada. Solo quería oír tu voz. Era mentira. Isabel lo supo al instante. Tras la voz de su hijo, se colaba un murmullo apenas perceptible. Le pareció oír a alguien mascullar un insulto en voz baja, y un sonido grotesco como una risa contenida. El corazón se le heló. Mateo, ¿dónde estás? ¿Hay alguien contigo? No, estoy solo. Ay. Un breve gemido de su hijo coincidió con un golpe sordo al otro lado de la línea. El sonido de algo duro impactando contra una pared. Inmediatamente una voz desconocida y afilada interrumpió. ¿Qué pasa, Vargas? ¿No sabes hablar por teléfono? Venga, lloriquearle un poco a mami, ¿eh? A sus órdenes. Gritó Mateo con urgencia. Y de nuevo el chasquido repugnante de un golpe resonó en su tímpano. Cuelga el puto teléfono, niñato. Por las buenas. Mamá, el sonido de la línea cortándose fue abrupto, definitivo. Isabel se quedó petrificada, con el auricular en la mano. Durante varios segundos de silencio absoluto, la conversación y los ruidos se repitieron en su mente miles de veces. La voz quebrada de su hijo, su intento forzado de sonar bien, y la brutalidad de aquella otra voz, y el eco de la violencia que lo habían silenciado todo. Lentamente depositó el auricular en su base. Una fisura imperceptible comenzaba a resquebrajar su rostro de acero. La mirada de la comandante analítica había desaparecido, reemplazada por los ojos de una leona acorralada por una premonición devastadora. Se levantó de un salto.
Capitán Ramos, a mi despacho ahora. La puerta se abrió y un joven capitán entró con la rigidez de un resorte. A sus órdenes, mi general. Cancele toda mi agenda para esta tarde. Es una emergencia. Que preparen mi coche en la entrada principal. Inmediatamente. Nos dirigimos a la base de la Brigada Aragón y 7º Batallón. Los ojos del capitán se abrieron de par en par. El 7º Batallón. La unidad a la que había sido destinado el hijo de la general. ¿Ocurre algo, mi general? Algo le ha pasado a mi hijo. La voz de Isabel era fría como el hielo, pero bajo esa capa gélida bullía una lava incandescente capaz de arrasarlo todo. En lugar de su bastón de mando, aferró las llaves del coche. A partir de ese momento, no era la hora de la general Serrano. Era la hora de la madre de Mateo. El camino que iba a emprender no era hacia la frontera de la patria, sino hacia su hijo. Y en ese camino, estaba a punto de librar la batalla más importante de su vida. El vehículo de mando abandonó el cuartel general rugiendo como una bestia herida. Isabel, sentada en el asiento trasero, mantenía la vista fija en la ventanilla, el rostro impasible. El todoterreno de color verde oscuro devoraba el asfalto a una velocidad vertiginosa. Los árboles y las señales de tráfico se convertían en borrones fugaces, pero sus ojos no veían nada. Solo el gemido de dolor de su hijo y el eco de la violencia resonaban en su cerebro. ¡Ay! Aquella exclamación no era un simple quejido. Era el sonido de la respiración cortada por un dolor inesperado, el sonido de la dignidad humana haciéndose añicos. Isabel apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. El dolor era agudo, pero insignificante comparado con la angustia que le atenazaba el corazón. El capitán Ramos la observaba discretamente por el retrovisor. Jamás la había visto expresar una emoción. Ni en el fracaso de una operación, ni al amonestar a un subordinado, su voz y su rostro permanecían siempre duros e inalterables como el acero. Pero ahora en su cara se dibujaba una mezcla indisimulable de furia y una ansiedad desoladora. Parecía el cielo justo antes de una tormenta devastadora. «Mi general, ¿aviso al comandante del 7º Batallón de su visita?», preguntó con cautela el capitán desde el asiento del conductor. Que un general de división visitara una unidad de primera línea sin previo aviso era un hecho extraordinario. Si además el motivo era su hijo, la base entera se sumiría en el caos. Isabel guardó silencio un momento antes de responder en voz baja. No. No avise a nadie. A partir de ahora mi visita es extraoficial. No voy como general, sino como la madre de un soldado. Un leve temblor vibraba en su voz. El capitán Ramos no hizo más preguntas. Intuyó que estaba entrando junto a ella en el ojo de un huracán de proporciones inimaginables. Por la ventanilla pasaban paisajes familiares. Era la misma carretera por la que había conducido con Mateo el día antes de su alistamiento. Él, sentado en el asiento del copiloto, le había hablado de sus miedos y esperanzas sobre la vida militar. «Mamá, ¿crees que lo haré bien? ¿No seré un hijo que manche tu nombre?». Isabel le había acariciado el pelo y le había dicho: «Mateo, antes que mi hijo, eres un ciudadano español. Lo más importante es que cumplas con tu deber como soldado. No te preocupes por mi nombre. Solo te pido una cosa, no seas un cobarde. Seas quien seas y estés donde estés, sé una persona íntegra». Cuán fría y distante debió de sonar su propia voz entonces. Su hijo solo buscaba una palabra de aliento, un abrazo cálido. Un arrepentimiento punzante le hizo morderse el labio. Le había enseñado a no ser un cobarde y mientras tanto, ella no había sabido nada mientras su hijo sufría una injusticia. El vehículo se detuvo finalmente frente al puesto de guardia de la base del 7º Batallón. Las letras grabadas en una piedra a la entrada, «España, en ti confío», le parecieron una burla cruel. Los dos soldados de guardia, al ver el vehículo oficial de un general, corrieron hacia ellos, presas del pánico. «¡Asus!». El sargento al mando del puesto, un hombre llamado Ordóñez, no pudo terminar el saludo. Isabel ya había descendido del coche. Iba vestida de civil, sin insignias de general ni galones. Su rostro sin maquillar,
el pelo recogido en una coleta y una chaqueta sencilla. A ojos de cualquiera, era una mujer de mediana edad sin nada de particular. El sargento Ordóñez la miró desconcertado. ¿Una civil bajando de un coche de general? La escrutó de arriba a abajo con recelo. ¿Viene de visita? El horario de visitas ha terminado. Debe solicitarla a través del procedimiento reglamentario y venir el fin de semana. Su tono era seco autoritario. La voz de alguien que se aferra al manual, desprovista de cualquier empatía. Es un asunto urgente. Vengo a ver al soldado Mateo Vargas. Isabel contenía su rabia a duras penas. El sargento soltó una risita despectiva. Señora, ¿sabe usted dónde está? Esto es el ejército, no un lugar para venir con exigencias. Todo el mundo tiene asuntos urgentes, todo el mundo echa de menos a sus hijos, pero aguantan y cumplen las normas. De la vuelta y váyase. Un lugar para venir con exigencias. La frase se le clavó como un puñal. Ella, que había llegado con el corazón en un puño, temiendo que su hijo estuviera sufriendo, recibía como respuesta un sermón sobre reglas y procedimientos. La mirada de Isabel se tornó gélida. Reglas de acuerdo. Entonces, yo también seguiré las reglas. Sacó su tarjeta de identificación militar del bolsillo de la chaqueta y la colocó ante los ojos del sargento. Sobre el fondo azul marino, 2 estrellas de 8 puntas brillaban con autoridad. La insignia de general de división. Debajo su nombre, Isabel Serrano, general de división, comandante de la división Castillejos. El rostro de Ordóñez se quedó blanco como el papel. Parpadeaba, incapaz de procesar la información, mirando alternativamente la tarjeta y el rostro de Isabel. Su cerebro parecía negarse a aceptar que la señora a la que acababa de humillar era la máxima autoridad de la división a la que pertenecía. Sargento Ordóñez. Isabel pronunció su nombre con una voz que cortaba como el hielo. Le doy 5 minutos. Informe inmediatamente a su superior directo, el comandante del batallón, de mi presencia, y tráigame al soldado Mateo Vargas a este puesto de guardia. Si en 5 minutos no veo a mi hijo frente a mí, puede dar por terminada su carrera militar hoy mismo. ¿Entendido? Aterrorizado, el sargento temblaba de pies a cabeza mientras gritaba, casi en un chillido, a sus órdenes. Entendido. Corrió hacia el interior del puesto de guardia, tropezando. Sus manos, al coger el teléfono, temblaban como hojas al viento. En medio del aire helado del puesto de guardia, Isabel permaneció sola, inmóvil y firme. A su espalda, el capitán Ramos tragó saliva. El fénix de acero acababa de desplegar sus alas. La tormenta que su aleteo iba a desatar no había hecho más que empezar. En el puesto de guardia, ahora sumido en un silencio tenso, solo se oía el viento del desierto. Isabel no se movió. Su mirada estaba fija en el final del camino que se adentraba en la base, como si con sus ojos pudiera atravesar la distancia y ver la figura de su hijo. A cada segundo que pasaba, el ambiente se volvía más gélido. Los soldados de guardia, que al principio la miraban con perplejidad, ahora ni siquiera se atrevían a levantar la cabeza. El peso del título general de división era abrumador. Un soldado raso podía pasar toda su vida militar sin cruzar una palabra con alguien de ese rango. Y esa persona estaba ahora allí, sin previo aviso, saltándose toda la cadena de mando. Poco después el rugido de un jeep militar que se acercaba a toda velocidad rompió el silencio. El vehículo frenó en seco frente al puesto de guardia, y antes de que el polvo se asentara, 2 oficiales salieron de él casi cayéndose. Uno era un hombre de mediana edad y complexión robusta, el otro un joven capitán. Eran el comandante del 7º batallón, el teniente coronel Ferrer, y el capitán de la compañía de Mateo, el capitán Morales. Con los rostros desencajados, corrieron hacia Isabel. A sus órdenes. Teniente coronel Ferrer, comandante del batallón, se presenta ante usted. A sus órdenes. Capitán Morales. Sus saludos resonaron con fuerza, pero sus voces temblaban, delatando un pánico profundo. Isabel no respondió al saludo. Los examinó de arriba a abajo con una mirada glacial. ¿Son ustedes los mandos de esta unidad? Sí, mi general.
Pero, ¿a qué se debe esta visita sin? Balbuceó el teniente coronel Ferrer, sudando profusamente. Sus ojos se movían con nerviosismo, la típica mirada de quien oculta algo. ¿Dónde está mi hijo, el soldado Mateo Vargas? La voz de Isabel carecía de emoción. Era el tono mecánico de quien solo busca confirmar un hecho. Al oír la pregunta, los rostros de Ferrer y Morales se tensaron. Intercambiaron una mirada fugaz y el capitán Morales dio un paso al frente. ¿El soldado Vargas? Actualmente se encuentra descansando en la enfermería. Ayer por la tarde, durante la sesión de educación física, tuvo una mala caída y se lastimó levemente el tobillo. No es una lesión grave, solo un esguince leve que mejorará con reposo. La respuesta era demasiado fluida, demasiado ensayada. Una sonrisa helada se dibujó en los labios de Isabel. Un esguince de tobillo. El sonido que había oído por teléfono no era el de alguien que se tuerce un tobillo. ¿Una mala caída durante la educación física? Sí, mi general. Es un soldado con mucho ímpetu y a veces se excede un poco. No tiene de qué preocuparse. El capitán Morales intentaba mantener una expresión serena, pero las gotas de sudor perlaban su frente. Isabel decidió que no merecía la pena seguir escuchando sus mentiras. Basta. Tráiganme al soldado Mateo Vargas. Ahora mismo. Pero mi general necesita reposo y intentó intervenir Ferrer. En ese instante la mirada de Isabel se afiló como una cuchilla. ¿Creen que les estoy pidiendo su opinión? Es una orden. Si en un minuto mi hijo no está aquí, no solo perderán sus puestos de mando, sino que se enfrentarán a un consejo de guerra. Su voz contenía una autoridad absoluta, sin un ápice de vacilación. Ferrer y Morales no pudieron decir nada más. Se miraron con una mezcla de resignación y desesperación. El capitán sacó su radio a toda prisa y contactó con alguien. Su voz estaba al borde del llanto. Pasó un tiempo que pareció eterno. Desde el interior de la base apareció la figura de un soldado que caminaba cojeando, apoyado en otros dos compañeros. El corazón de Isabel se detuvo y cayó al vacío. Incluso a distancia, era inconfundiblemente su hijo Mateo. Pero algo no cuadraba. Según el informe, debería tener el tobillo lesionado, pero caminaba con normalidad sobre ambas piernas. En cambio, la mitad de su rostro estaba tan hinchada que parecía deforme, y su labio partido mostraba una costra de sangre seca. En su cuello, visible por encima del uniforme, se marcaba un hematoma de un morado oscuro y violento. Isabel no podía creer lo que veía. ¿Era ese realmente su hijo? El mismo que había dejado el centro de formación hacía apenas un mes, radiante de salud y fortaleza. Mateo vio a su madre de pie junto al puesto de guardia y se detuvo en seco. Sus ojos se agrandaron con incredulidad. Al instante se llenaron de lágrimas. Intentó contenerlas mordiéndose el labio, pero sus hombros temblaban sin control. Isabel caminó lentamente hacia él. Cada paso que daba era como si el suelo se hundiera bajo sus pies. El rostro hinchado de su hijo, sus ojos llenos de una mezcla de terror y tristeza, su incapacidad para acercarse a su propia madre, esa imagen desgarradora le partía el alma en 1000 pedazos. Cuando finalmente estuvo frente a él, no pudo articular palabra. Levantó una mano temblorosa y acarició con sumo cuidado la mejilla amoratada de su hijo. La piel de Mateo ardía como el fuego. Mamá, fue lo único que Mateo pudo susurrar. En ese momento Isabel sintió cómo se desmoronaba la coraza de acero que la había protegido durante décadas. Sin decir nada más, lo abrazó con fuerza. El cuerpo de su hijo temblaba en sus brazos como una rama seca. Las lágrimas calientes de Mateo empaparon su uniforme. Levantó la cabeza y clavó su mirada en el teniente coronel Ferrer y el capitán Morales, que permanecían a la espalda de su hijo. Sus rostros estaban lívidos. Acababan de comprender demasiado tarde que no se enfrentaban a una simple general de división, sino a una leona furiosa a punto de perder a su cachorro. Un esguince de tobillo, decían. La voz de Isabel era un susurro grave y siniestro, como un eco surgido de las profundidades del infierno. La farsa había terminado. Ahora comenzaba el momento de pagar el precio de sangre.
Después de ayudar a Mateo a sentarse en el asiento trasero del vehículo de mando, Isabel no le hizo ninguna pregunta. Sabía instintivamente que lo que su hijo necesitaba no era un interrogatorio, sino calma absoluta. Se quitó su propia chaqueta y la colocó sobre los hombros temblorosos de Mateo. Él se acurrucó en el regazo de su madre, llorando en silencio como un niño pequeño. Sus lágrimas contenían el dolor y el miedo sufridos durante el último mes, y el alivio de sentirse finalmente a salvo. Isabel desvió la mirada hacia el exterior. El teniente coronel Ferrer y el capitán Morales seguían de pie, en posición de firmes, con los rostros desencajados. Sus ojos, llenos de terror, parecían los de un reo esperando su sentencia de muerte. Capitán Ramos, llamó Isabel en voz baja. A sus órdenes, mi general. Respondió su ayudante tenso, desde el asiento del copiloto. Contacte inmediatamente con la policía militar de la división y con el servicio médico. Ordene a la policía militar que establezca un control de acceso total a esta base y ponga a todo el personal relevante en situación de espera. A los servicios médicos, dígales que preparen un helicóptero de evacuación de emergencia. Mi hijo no irá al hospital civil más cercano, sino directamente al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid. Su voz era fría y decidida. En su mente ya se había trazado un plan de acción. No se trataba de un simple caso de abuso, sino de un delito grave que los mandos habían intentado encubrir de forma organizada. Por lo tanto, no podía fiarse de la enfermería de la base. Entendido. El capitán Ramos sacó de inmediato su teléfono satelital y comenzó a transmitir las órdenes. Al observar la escena, el rostro del teniente coronel Ferrer adquirió un tono ceniciento. Policía militar, un helicóptero medicalizado comprendió que la situación había escalado a un punto de no retorno. Mi general, por favor, reconsidérelo. Este asunto podemos, intentó balbucear Ferrer, pero Isabel lo interrumpió con una frialdad cortante. Silencio. Ya no tiene derecho a hablar. Abrió la puerta del coche y se dirigió con paso firme hacia el teniente coronel Ferrer y el capitán Morales. Los dos oficiales retrocedieron instintivamente, incapaces de soportar la furia que ardía en los ojos de Isabel. Después de ver el estado de mi hijo, ¿todavía se atreven a hablar de un esguince de tobillo? Eso fue lo que nos informaron. ¿Quién les dio un informe tan falso? Es más, ¿llegaron a ver la cara de mi hijo con sus propios ojos? Ante el interrogatorio de Isabel, ambos guardaron silencio con la cabeza gacha y los labios apretados. Bien. Entonces lo comprobaré yo misma. Sin dudarlo, Isabel se dirigió hacia la enfermería. Ferrer y Morales la siguieron, aterrados. Los soldados de la base observaban la escena desde la distancia, conteniendo la respiración. En sus rostros se mezclaba el miedo con una extraña sensación de esperanza. El cirujano que extirparía el tumor purulento por fin había llegado. La enfermería era un edificio viejo y aislado en un rincón de la base. Al abrir la puerta, un olor a desinfectante se mezcló con un hedor a humedad y moho. El soldado de guardia y el alférez médico se sobresaltaron al ver a la general y se pusieron en pie de un salto. Isabel ignoró sus saludos y ordenó que le entregaran el historial clínico del soldado Mateo Vargas. El alférez médico, con manos temblorosas, buscó en un archivador y le entregó una ficha. Paciente soldado Mateo Vargas. Diagnóstico: esguince en el tobillo derecho. Tratamiento: compresas frías y reposo. El informe era idéntico, palabra por palabra, a lo que le había dicho el capitán Morales. Isabel dejó la ficha sobre la mesa y miró fijamente al joven médico. Él evitó su mirada y bajó la cabeza. ¿Es usted médico? Sí, mi general. Alférez médico Olmedo. Como médico habrá examinado al paciente personalmente. ¿No vio las heridas en la cara y el cuerpo de mi hijo? El paciente declaró que se había caído por las escaleras y ¿caído por las escaleras? Y al caerse se golpea solo un lado de la cara y le salen moratones únicamente en el cuello. ¿Y por qué le recetó analgésicos a un paciente con un esguince? Isabel señaló con el dedo un nombre escrito en letra pequeña en una esquina de la ficha: clorhidrato de tramadol. Un opiáceo que jamás se prescribe para un esguince común. Se utiliza para controlar dolores extremos tras una fractura o una cirugía.
El rostro del alférez médico se volvió azulado. Fue porque se quejaba de un dolor muy intenso. Mentira, espetó Isabel. Su experiencia previa en el cuerpo de sanidad militar le daba un conocimiento profundo sobre farmacología. El tramadol era un fármaco cuyo uso estaba estrictamente controlado en el ejército por su riesgo de adicción. Prescribirlo para un simple esguince demostraba, de forma indirecta, la gravedad real del estado del paciente. Era evidente que alguien había intentado callar los gritos de dolor de su hijo para evitar que lo trasladaran a un hospital externo. Tráigame las radiografías. Casi llorando, el alférez corrió a la sala de rayos X. Regresó con la placa del tobillo de Mateo. Isabel la tomó y la colocó en el negatoscopio. A primera vista, no parecía haber ninguna anomalía en el hueso. Pero ella era una experta que había visto las heridas de innumerables soldados. Entrecerró los ojos y se concentró en una zona específica de la placa. Y finalmente la encontró. Una línea finísima, casi invisible a simple vista, justo debajo del maleolo. Esto es una fisura, susurró con un hilo de voz. Una fractura por estrés. No era un simple esguince. Era la prueba irrefutable de que había habido un impacto externo lo suficientemente fuerte como para romper un hueso. Alguien había pisoteado o pateado el tobillo de su hijo deliberadamente. En ese momento, la puerta de la enfermería se abrió en silencio y entró un soldado. Parecía un compañero de la compañía de Mateo, un joven de rostro asustado. Al cruzar su mirada con la de Isabel, se sobresaltó y bajó la cabeza. Se acercó al dispensador de agua fingiendo servirse un vaso, y pasó rozando a Isabel. Fue entonces cuando de la mano del soldado, cayó al suelo un pequeño trozo de papel doblado. Pareció un accidente. Isabel, como si nada, recogió la nota. El soldado salió apresuradamente de la enfermería. Isabel miró a su alrededor y a escondidas desdobló el papel. En él, escritas a lápiz con una letra temblorosa, había unas pocas palabras: fue el cabo Montoya. Su padre es alguien muy importante en el ministerio. Todos lo saben, pero nadie habla. Por favor, salve a Mateo. La mano de Isabel que sostenía la nota tembló ligeramente. Cabo Montoya. Y un pez gordo del Ministerio de Defensa. Todas las piezas del puzzle encajaron. Esto no era un simple caso de abuso. Era un crimen organizado, perpetrado al amparo del poder. Una llama de furia gélida se encendió en sus ojos. El contorno de la verdad por fin estaba claro. Solo quedaba una cosa por hacer: clavarle la espada en el corazón al monstruo. La mano de Isabel que aferraba la nota temblaba sin control. Cabo Javier Montoya. Hijo de un alto cargo del Ministerio de Defensa. Todas las incógnitas se resolvían, pero al mismo tiempo, un muro aún más formidable se alzaba ante ella. La razón por la que el comandante y el capitán del batallón habían intentado ocultar el incidente con tanto ahínco. La razón por la que un joven médico militar se había visto obligado a falsificar un informe clínico a pesar de las evidentes señales de una paliza brutal. Detrás de todo ello se cernía la sombra de un poder inmenso. Guardó la nota en lo más profundo de su bolsillo y salió de la enfermería con la radiografía en la mano. Afuera, al teniente coronel Ferrer y el capitán Morales, que esperaban nerviosos, tragaron saliva al ver su expresión gélida. Teniente coronel Ferrer. A sus órdenes, mi general. ¿Sigue pensando que esto es un simple esguince después de ver esta radiografía? Isabel le plantó la placa delante de la cara. La marca de la fisura era inconfundible. Las pupilas de Ferrer se dilataron. No habíamos podido comprobarlo. Confiamos en el informe del médico. Una excusa cobarde. La típica maniobra de quien culpa a un subordinado para eludir su propia responsabilidad. La mirada de Isabel, cargada de desprecio, se clavó en él. ¿No pudo comprobarlo o no quiso hacerlo? Quizás porque sabe perfectamente quién es el padre del cabo Javier Montoya. En el instante en que el nombre Javier Montoya salió de sus labios, los rostros de Ferrer y Morales se volvieron lívidos. Se quedaron petrificados, como si hubieran visto un fantasma. El hecho de que ella lo supiera todo era, para ellos, una sentencia de muerte. Mi general, ¿a qué se refiere?
No intenten negarlo más. La verdad que han intentado ocultar la descubriré yo misma. A partir de este momento asumo el control directo de este caso, que será investigado por la Policía Militar de la División. Ustedes dos quedan relevados de sus funciones con efecto inmediato y permanecerán a disposición de la investigación hasta que concluya. Y en cuanto al cabo Javier Montoya, deténganlo ahora mismo y trasládenlo a los calabozos de la Policía Militar. Su declaración resonó en toda la base como un trueno. Relevar del mando a 2 oficiales y ordenar el arresto inmediato de un cabo eran medidas excepcionales, un ejercicio del poder absoluto que le confería su rango. En ese momento el sonido de unas hélices se empezó a oír en la lejanía. En el cielo un helicóptero medicalizado con una cruz roja claramente visible descendía hacia la explanada, levantando una nube de polvo. Habían pasado apenas 10 minutos desde que Isabel había dado la orden. Tan pronto como el helicóptero aterrizó, un pelotón de la policía militar completamente equipado, desembarcó con rapidez. Sin la menor vacilación, comenzaron a asegurar las instalaciones clave, como el edificio de mando y la enfermería. A continuación, unos camilleros corrieron hacia el vehículo de Isabel. El teniente coronel Ferrer observaba la escena, aturdido. Isabel no estaba lanzando una amenaza vacía. Realmente pretendía poner toda la base patas arriba. Presa de un pánico instintivo, hizo un último y desesperado intento. Mi general, por favor, no haga esto. Si este asunto trasciende, el honor de toda la división quedará manchado. Podemos resolverlo discretamente. Deme una oportunidad, estaba a punto de arrodillarse ante ella. Pero Isabel le dio la espalda con frialdad. ¿Honor? El honor no se protege tapando una herida purulenta con un trapo. Eso solo consigue que la infección se extienda y nos mate a todos. Lo que ustedes intentaban proteger no era el honor de la división, sino su propia y miserable comodidad, arrimándose al poder. Observó la espalda de su hijo mientras los camilleros lo ayudaban a subir al helicóptero. Su figura, frágil y vulnerable, prendió fuego a su corazón. Eran las escamas del dragón, las que crecen en sentido inverso en su cuello. El punto vulnerable que nadie debe tocar jamás. Y ellos se habían atrevido a tocarlo. Antes de subir al helicóptero, Isabel llamó a su ayudante. Capitán Ramos, contacte con mi superior directo, el teniente general Díaz. Infórmele con total precisión de dónde estoy y qué estoy haciendo. Y transmítale este mensaje, dígale que sin importar las presiones que reciba del ministerio, llegaré hasta el final para descubrir la verdad de este caso. Y que no retrocederé ni un paso, aunque me cueste la cabeza. Entendido, mi general. En los ojos del capitán también brillaba una determinación inquebrantable. Ya había decidido que acompañaría a la general Serrano hasta el final. Isabel subió al helicóptero. La puerta se cerró y la aeronave se elevó hacia el cielo con un estruendo ensordecedor. Mientras observaba la base hacerse más pequeña a través de la ventanilla, cerró los ojos. La batalla que estaba a punto de comenzar no era solo para reparar la injusticia cometida contra un soldado. Sería una operación quirúrgica para extirpar el cáncer que anidaba en el corazón de una institución gigantesca como el ejército. Y la cirujana jefe de esa operación era ella, Isabel Serrano. Tenía que ganar esa guerra, costara lo que costase. Por su hijo. Y por todos los otros hijos que sufrían en silencio. Ricardo Montoya, subsecretario de Defensa. Su despacho, situado en la planta más alta del edificio del Ministerio en el Paseo de la Castellana, ofrecía una vista panorámica de todo Madrid. El tamaño y las vistas eran un símbolo de su poder. Como responsable de la adquisición de todo el material militar para los 3 ejércitos y de los contratos con la industria de defensa, los presupuestos que manejaba eran astronómicos. Su influencia dentro de las Fuerzas Armadas superaba a la de muchos generales de 4 estrellas. Lo llamaban la mano invisible. Su apacible tarde, mientras saboreaba el aroma de un café de grano exclusivo, se hizo añicos con una llamada. Era el teniente general Álvaro Díaz, comandante de la Fuerza Terrestre, la unidad de la que dependía la división de Isabel. Subsecretario, tengo que informarle de un asunto. La voz del general Díaz al otro lado de la línea era inusualmente grave y formal. Montoya frunció el ceño. Álvaro.
¿Qué pasa? No es propio de ti hablar con ese tono tan serio. Esta tarde la general Serrano ha inspeccionado el 7º batallón de la Brigada Aragón. Allí ha descubierto indicios de que su hijo, el soldado Mateo Vargas, ha sido víctima de palizas y abusos sistemáticos. Montoya dejó la taza de café. Isabel Serrano. Ese nombre le resultaba irritante. Una oficial con suerte que, según él, había ascendido gracias a las cuotas de género. ¿Y qué? Esas cosas pasan en el ejército, ¿no? ¿Y por eso ha tenido que intervenir ella personalmente? El problema es que el soldado señalado como agresor es su hijo, el cabo Javier Montoya. El rostro de Ricardo Montoya se congeló. Su tranquilidad se desvaneció en un instante. ¿Qué dices? La general Serrano ha ordenado la detención inmediata del cabo Montoya y ha relevado de sus funciones a toda la cadena de mando de la unidad. Ha declarado que la investigación la llevará a cabo la Policía Militar de la División. El soldado Vargas está siendo evacuado de urgencia al Hospital Gómez Ulla de Madrid. La mente de Montoya procesó la información a toda velocidad. Su hijo la había vuelto a liar. Y esta vez el oponente era peligroso. La primera mujer general de división, Isabel Serrano. Una figura mediática. Si el asunto se filtraba a la prensa, la bola de nieve sería imparable. Álvaro, llama ahora mismo a esa mujer, a Serrano, y dile que detenga todas las medidas. ¿Quién se ha creído que es para actuar contra el hijo del subsecretario de Defensa? Es un claro abuso de poder y una coacción. Su voz destilaba una ira y una frustración evidentes. Subsecretario, eso es imposible. La general Serrano me ha informado personalmente de que no retrocederá ante ninguna presión externa. No tengo base legal para detener una acción legítima de un mando bajo mi autoridad. El general Díaz fue tajante. No era uno de los hombres de Montoya. Era un militar de carrera, de los que habían ascendido desde abajo por méritos propios, conocido en todo el ejército por su rectitud. Montoya rechinó los dientes. La base legal se crea si es necesario, Álvaro. Si no quieres acabar tu carrera antes de tiempo, ten cuidado con lo que haces. No es una petición. Es una advertencia. Colgó el teléfono bruscamente. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una agenda negra. En ella estaban anotados los contactos y los puntos débiles de las figuras más importantes del ministerio, del ejército y de la política. Era la fuente de poder de la mano invisible, acumulada durante décadas. Hizo su primera llamada. Al otro lado estaba el inspector general del ejército. Soy Montoya. ¿Te has enterado de lo que está pasando en la división Castillejos? La general Serrano está abusando de su autoridad y arrastrando a todo el ejército a un problema personal de su hijo. Es una histérica que no distingue lo público de lo privado. Envía un equipo de inspección de inmediato para que investigue su abuso de poder. Para empezar, el hecho de que su hijo fuera destinado a una unidad bajo su mando ya huele a trato de favor. La siguiente llamada fue al director de un importante periódico nacional. Director, soy yo. ¿Quieres una buena historia? La cara oculta de la primera mujer general de división, Isabel Serrano. Una comandante déspota que, cegada por un problema con su hijo, está sembrando el caos en una unidad militar. ¿A qué suena bien? Mañana la quiero en primera plana, a toda página. Montoya no se detuvo. Empezó a movilizar toda su red de influencias y poder para acorralar a Isabel. Su estrategia era doble: por un lado, una campaña mediática para presentarla como una mujer emocional e inestable que ponía en riesgo al ejército por una venganza personal; por otro, utilizar los canales oficiales del ministerio para cuestionar su autoridad como comandante. La violencia que su hijo había cometido no le importaba en lo más mínimo. Lo único que le preocupaba era proteger su propio poder y su reputación. Quería que esa mujer, Isabel Serrano, aprendiera por las malas cuán terrible era el precio de tocar a su hijo. Cuando terminó con las llamadas, se acercó de nuevo a la ventana. El perfil nocturno de Madrid se extendía a sus pies como un vasto imperio postrado. Él se sentía, sin la menor duda, el rey de ese imperio. Isabel Serrano, pensó con una sonrisa despectiva. Por muy fénix de acero que te llamen,
no escaparás de mis manos. Estaba seguro de su victoria. La mano invisible había comenzado a moverse. Una gigantesca tela de araña de intriga se extendía hacia Isabel y su hijo, de camino al hospital militar. Pero Montoya ignoraba un hecho crucial: un fénix arde con la llama más brillante en el momento de mayor peligro. Y el amor de una madre es un fuego lo bastante intenso como para consumir cualquier tela de araña, por muy poderosa que sea. La sala de urgencias del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla era un caos similar a un campo de batalla. Gemidos de dolor, el ir y venir apresurado del personal médico y el sonido estridente de los monitores se mezclaban en una atmósfera de tensión extrema. Isabel, sujetando firmemente la mano de su hijo, observaba en silencio cómo le prestaban los primeros auxilios. Mateo, con el torso desnudo, yacía en una camilla. Su cuerpo, oculto hasta entonces por el uniforme, era un mapa de la brutalidad. Sobre su piel blanca, apenas quedaba 1 centímetro libre de hematomas negros y azulados. Especialmente en el costado y la espalda, los moratones formaban franjas, como si hubiera sido golpeado repetidamente con un objeto contundente. Parecían las heridas de un animal salvaje. Un joven médico residente que se acercó para examinarlo se detuvo, horrorizado, y miró a Isabel. «Mi general, esto no es una simple paliza. Sospecho que puede haber una hemorragia interna. Tenemos que hacerle un TAC de inmediato». Isabel asintió en silencio. Sus ojos grababan cada herida, cada cicatriz en el cuerpo de su hijo. Pensar que cada uno de esos moratones representaba un instante del sufrimiento que él había soportado le partía el alma. Mateo, a pesar del dolor, recuperó la consciencia y apretó con más fuerza la mano de su madre. «Mamá, lo siento. Por mi culpa, no». Isabel lo interrumpió. «No tienes nada por lo que disculparte. Los culpables no eres tú, sino los que te hicieron esto y los que miraron para otro lado. Así que no te preocupes por nada y céntrate en recuperarte. Del resto me encargo yo». Su voz era infinitamente tierna, pero la determinación que contenía era más dura que el acero. Mientras se realizaban el TAC y las demás pruebas, Isabel esperaba en el pasillo consumida por la ansiedad. Su mente era un torbellino. El nombre de la nota, Javier Montoya. Y su padre, Ricardo Montoya, el subsecretario de Defensa. Una de las figuras más poderosas del ejército. Un adversario formidable. Quizás este asunto le costaría todo lo que había construido a lo largo de su vida. Su reputación como la primera mujer general de división, su carrera militar, todo podría desvanecerse. Pero no sentía ni arrepentimiento ni miedo. En el momento en que vio las heridas en el cuerpo de su hijo, se convirtió en una persona que ya no tenía nada que perder. En ese instante el capitán Ramos se acercó a ella con expresión de urgencia, sosteniendo una tablet. «Mi general, tenemos un problema. Han empezado a aparecer noticias muy extrañas en Internet». La pantalla mostraba los titulares de varios medios de comunicación. Exclusiva: la general Serrano siembra el caos en una base por un problema con su hijo. La cara oculta del Fénix de acero, abuso de poder. El Ministerio de Defensa estudia abrir una investigación a la general Serrano por extralimitación de funciones. El contenido de los artículos era idéntico, como si estuvieran coordinados. Todos pintaban una imagen maliciosa de Isabel como una mujer que había perdido la cabeza y estaba abusando de su poder para vengar a su hijo, socavando la disciplina militar. Ricardo Montoya había movido sus hilos. Un ataque rápido y organizado. «Mi general, esto es una campaña de desprestigio. Es obvio que es cosa del subsecretario. ¿Cómo respondemos?». Isabel leyó los titulares con ojos fríos. Luego dijo en voz baja: «No respondemos». «¿Qué dice?». «Pero si dejamos que esto continúe, en el momento en que entre en esta pelea de barro, caeré en su trampa». Eso es exactamente lo que quieren, convertir este caso en la histeria de una madre por su hijo. No les daré esa satisfacción. Cerró los ojos un instante. Nuestra arma más poderosa es la verdad. Y la verdad está ahora mismo escrita en el cuerpo de mi hijo. Esperaremos a tener todos los resultados de las pruebas. Los hechos acallarán todas las especulaciones.
Su juicio era frío y preciso. Una respuesta emocional solo le daría al enemigo más munición. Poco después el médico que había dirigido las pruebas se acercó a ella con rostro grave. Mi general, tenemos los resultados. El soldado Vargas presenta fracturas en 3 costillas del lado derecho y una rotura del bazo que ha provocado una hemorragia interna. Si no lo operamos de urgencia, su vida corre peligro. Costillas rotas. Bazo reventado. El mundo de Isabel se tambaleó. No era una agresión, era un intento de asesinato. Si hubiera llegado un poco más tarde, podría haber perdido a su hijo para siempre. El pensamiento le heló la sangre. ¿Saldrá bien la operación? Su voz temblaba por primera vez. La mujer a la que llamaban el Fénix de Acero estaba, por primera vez en su vida, suplicando. Haremos todo lo posible, pero debe prepararse para... El médico no pudo terminar la frase. A espaldas de Isabel, una voz grave y autorizada resonó. Tiene que salir bien. Ese es su deber. Isabel se giró. Allí, con el rostro serio, estaba el teniente general Álvaro Díaz, comandante de la Fuerza Terrestre. Detrás de él, su jefe de Estado Mayor y el jefe de la Policía Militar del mando. Su superior directo había acudido en persona al hospital. Isabel, ya me han informado. Has debido de pasar por mucho tú sola. Álvaro Díaz le dio una palmada suave en el hombro. Ese simple gesto le infundió una sensación de apoyo inmenso. A partir de ahora, este asunto lo lleva directamente el mando de la Fuerza Terrestre. Pondré a disposición de la investigación a todo el personal de la Policía Militar, la asesoría jurídica y la inspección para esclarecer los hechos hasta el final. Yo me encargaré personalmente de parar cualquier presión externa. Usted, general, concéntrese en ser una madre y quédese al lado de su hijo. La mirada de Álvaro Díaz era inquebrantable. A pesar de las presiones de Montoya, había decidido no ceder y apoyar a su subordinada en su lucha por el honor del ejército. Gracias, mi general. Isabel inclinó la cabeza, con un agradecimiento sincero. Era como ver un rayo de luz en medio de una oscuridad absoluta. Ya no estaba sola. Tenía un aliado para enfrentarse a ese muro gigantesco. Mientras veía cómo se llevaban a su hijo en la camilla hacia el quirófano, se hizo una promesa. Ganaría esta batalla. Le demostraría a su hijo la madre que realmente era. La intervención del teniente general Díaz cambió por completo las reglas del juego. Al elevarse el caso del nivel de división al de Fuerza Terrestre, la presión de la Inspección General del Ejército, instigada por Ricardo Montoya, perdió toda su fuerza. Era una clara violación de procedimiento que un órgano de inspección del Ministerio interfiriera en la autoridad legítima de un comandante de la Fuerza Terrestre. Las noticias maliciosas que Montoya había filtrado a la prensa también perdieron fuelle ante el anuncio oficial de que el mando abría una investigación formal. En su despacho, Montoya arrugó un periódico y lo lanzó con furia. Álvaro Díaz, ese viejo puritano. ¿Cómo se atreve a interponerse en mi camino? Se sentía profundamente humillado por el hecho de que el general hubiera ignorado su advertencia y se hubiera puesto del lado de Isabel. Pero al mismo tiempo una creciente inquietud lo invadió. Díaz era conocido en el ejército por su integridad y por no pertenecer a ninguna camarilla. Que él se involucrara personalmente era una declaración de guerra. Montoya decidió jugar otra carta, su propio hijo Javier. Solicitó inmediatamente una visita especial para ver a su hijo, detenido en los calabozos de la Policía Militar. Era un claro abuso de su cargo como subsecretario de Defensa, pero la Policía Militar no pudo negarse. La imagen de su hijo en el locutorio era patética. La arrogancia que siempre lo caracterizaba había desaparecido, reemplazada por la de un animalillo asustado. Papá, sácame de aquí. Esa mujer, Isabel Serrano, esa loca, me quiere matar. Javier se aferró a su padre, llorando. Ricardo lo miró con desprecio. Cállate, imbécil. ¿Tienes idea del lío en el que me has metido por tu estupidez? Pero papá, fue él, el niñato ese de Vargas, el que me provocó. Todos se acobardaban cuando mencionaba tu nombre, pero él, la mano de Ricardo Montoya abofeteó a su hijo. ¿Todavía no te enteras? Ahora no importa a quién pegaste, sino de quién era hijo.
Su madre es una general en activo. En esta situación tendrías que estar suplicando perdón de rodillas, ¿y todavía te atreves a justificarte? Ricardo agarró a su hijo por el cuello de la camisa. Escúchame bien. Vas a hacer exactamente lo que yo te diga. Tú no hiciste nada. Fue Mateo Vargas quien se cayó solo por las escaleras y quien, por envidia, te acosaba. Y vas a convencer a un par de tus amigos para que testifiquen lo mismo. ¿Entendido? Era una estrategia despreciable, distorsionar la verdad y convertir a la víctima en el agresor. Pero hay muchos que vieron la paliza, si todos cuentan la misma historia, esa se convierte en la verdad. El mundo funciona así. La verdad la escriben los que tienen el poder. Ricardo le dio a su hijo algunas instrucciones más y se fue. No intentaba salvar a su hijo, sino usarlo como cebo para ganar tiempo mientras urdía otro plan para hundir a Isabel y a Álvaro Díaz. Mientras tanto, en el Hospital Gómez Ulla, la operación de urgencia de Mateo se prolongó durante más de 5 horas. Isabel, de pie frente a la puerta del quirófano, pasó la noche en vela, conteniendo la angustia. A su lado, el teniente general Díaz la acompañaba en silencio. No se preocupe, Isabel. Su hijo es fuerte como usted. Saldrá de esta. Ante el torpe consuelo de su superior, Isabel asintió sin palabras. Se preguntaba por qué, a pesar de las presiones de Montoya, el general la estaba ayudando. Mi general, ¿por qué? Isabel, somos soldados. El honor de un soldado no reside en sus galones o su cargo, sino en los valores que defiende. Si cerramos los ojos ante la violencia, si nos doblegamos ante el poder y damos la espalda a la verdad, no somos más que matones con uniforme. No quiero que mis subordinados se conviertan en eso. Y mucho menos permitiré que un talento como usted, que representa el futuro del ejército, sea víctima de una injusticia. Las palabras de Díaz estaban cargadas de una profunda convicción militar. Isabel sintió un nudo en la garganta. Al amanecer, la puerta del quirófano se abrió por fin. El cirujano, con el rostro cubierto de sudor, sonreía. La operación ha sido un éxito. Ha superado la fase crítica. La vitalidad del paciente es asombrosa. Al oír esas palabras, la tensión acumulada en el cuerpo de Isabel se liberó y casi se desploma. Unas lágrimas calientes rodaron por sus mejillas. El fénix de acero por fin lloraba. Mateo fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Aún no se había despertado de la anestesia, pero su respiración era regular. Al verlo, Isabel sintió que el mundo recuperaba su color. En ese momento, un ayudante del general Díaz se acercó con un informe urgente. Mi general, el cabo Montoya, durante el interrogatorio, ha negado todas las acusaciones. Afirma que era él la víctima de acoso por parte del soldado Vargas. Varios compañeros suyos están corroborando su versión. La frente de Díaz se arrugó. Ese Montoya ya ha empezado a mover sus hilos. Isabel se secó las lágrimas y se puso en pie. Su mirada había recuperado su antigua frialdad. Mi general, creo que ha llegado mi turno. Si ellos intentan cubrir la verdad con mentiras, yo destrozaré sus mentiras con una verdad aún más grande. Llamó al capitán Ramos. Capitán, a partir de ahora, inicie entrevistas individuales con todos los soldados del 7º batallón. Garantice el anonimato absoluto y recopile todos los casos de otros soldados que hayan sido víctimas del cabo Montoya. Ni uno solo puede quedar fuera. Y búsqueme al soldado que me dio la nota. Ese chico tiene la llave para darle la vuelta a todo esto. En el ojo del huracán, el contraataque de Isabel había comenzado. La batalla ya no era solo por la verdad, sino una guerra para devolver la voz a los incontables débiles a los que se les había impuesto el silencio. Siguiendo las órdenes de Isabel, la Policía Militar de la Fuerza Terrestre inició una investigación exhaustiva en el 7º batallón. El objetivo era desmantelar el reino de Javier Montoya. Con cuestionarios anónimos y entrevistas personales, los soldados, que hasta entonces habían permanecido callados, comenzaron a hablar. Sus testimonios eran escalofriantes. Montoya no solo acosaba a los nuevos reclutas, sino que había construido un sistema de terror. Su violencia no se limitaba a Mateo.
Había metido excrementos en la taquilla de un soldado que no le caía bien, obligaba a otros a hacerle la colada y la limpieza, e incluso los amenazaba para que pidieran dinero a sus familias y se lo entregaran. Lo más espantoso era que la mayoría de los oficiales lo sabían y lo consentían. Conscientes de que su padre era un alto cargo del ministerio, temían las represalias y preferían ignorar sus crímenes. Algunos incluso le hacían la pelota para ganarse su favor. La unidad estaba podrida desde la raíz. A pesar de la avalancha de testimonios, faltaba la prueba definitiva, un testigo directo de la agresión a Mateo. Pero los soldados, por miedo a las represalias, evitaban dar ese paso. La investigación se estancó. Isabel se impacientaba. Sabía que con cada día que pasaba, el muro de mentiras de Ricardo Montoya se hacía más sólido. Como última esperanza, se centró en encontrar al soldado que le había entregado la nota. El capitán Ramos, cruzando los registros de las entrevistas con las descripciones, finalmente lo identificó. Se llamaba Luis Peña, un compañero de la promoción de Mateo. Isabel solicitó una reunión a solas con él en una pequeña sala de interrogatorios, un espacio cerrado y sin ventanas. Frente a ella, el joven soldado mantenía la cabeza gacha, aterrorizado. «Soldado Peña». Al oír su nombre, Luis se estremeció. «Levanta la cabeza y mírame». A regañadientes, Luis levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de miedo. Se sentía culpable por haber provocado todo aquello. «Te agradezco la nota que me diste. Gracias a tu valor, mi hijo salvó la vida». Isabel habló con voz cálida, pero Luis seguía sin abrir la boca. «Sé lo que temes. Tienes miedo de Javier Montoya. De su padre. De la venganza que sufrirás cuando vuelvas a la base. ¿Verdad?». Luis asintió levemente. Las lágrimas asomaron a sus ojos. «Luis, no voy a obligarte a testificar. Es tu elección. Pero quiero que recuerdes una cosa, si hoy guardas silencio, aparecerán otros como Montoya. Y otras víctimas como tú o como mi hijo seguirán sufriendo. A veces el silencio es un arma más cruel que la propia violencia». Isabel se levantó para irse. En ese instante la voz temblorosa de Luis la detuvo. «Tengo miedo». Isabel se giró. «Tengo mucho miedo. El cabo Montoya no me dejará en paz. Nadie podrá protegerme. Tengo miedo de acabar como Mateo, o peor». Su voz era un grito desesperado, el eco del terror de todos los débiles ante la violencia. Isabel volvió a sentarse frente a él y le cogió las manos. Las suyas eran cálidas y firmes. «Te lo prometo. Yo te protegeré. Te doy mi palabra de honor de general y mi palabra de madre, de que te protegeré hasta el final. Nadie te tocará ni un pelo. Así que, por favor, sé valiente. Por Mateo. Y por ti mismo». Luis lloró en silencio durante un largo rato, sintiendo el calor de esa mano y la sinceridad de esa mirada. Finalmente, como si hubiera tomado una decisión, abrió la boca. «Hablaré. Le contaré todo lo que vi». El testimonio de Luis, liberado del silencio, comenzó a fluir. Relató la verdad sin omitir un solo detalle, como Montoya, por un pretexto trivial, había arrastrado a Mateo al almacén y lo había masacrado a golpes. Y un hecho aún más estremecedor, el capitán Morales lo había presenciado todo desde la ventana, sin hacer nada. Su testimonio, grabado en vídeo, se convertiría en el arma que destruiría de un solo golpe todas las mentiras de los Montoya. El valiente acto de Luis abrió una brecha en el muro de silencio. A raíz de su confesión, otros soldados empezaron a hablar. La verdad, contenida durante tanto tiempo, brotó como un torrente. Al salir de la sala, Isabel miró al cielo. Vio un atisbo de esperanza. Pero sabía que la verdadera batalla acababa de empezar. Ahora tenía que averiguar cómo derribar la formidable fortaleza llamada Ricardo Montoya con esas pruebas. El testimonio crucial de Luis Peña, seguido por una cascada de confesiones, cambió por completo el curso de la investigación. Las pruebas recopiladas por la policía militar demostraban de forma irrefutable las agresiones sistemáticas y la extorsión de Javier Montoya, así como el encubrimiento organizado por parte de los mandos de la unidad.
El teniente general Díaz, basándose en los resultados, ordenó la detención y el procesamiento de Javier Montoya por la jurisdicción militar, acusado de agresión con resultado de lesiones graves, abuso de autoridad y extorsión. También se imputó al teniente coronel Ferrer y al capitán Morales por incumplimiento de deberes y falso testimonio, y se solicitó su expulsión del ejército. Se anunció una reestructuración completa de la unidad. Fueron las medidas más contundentes y rápidas que un comandante de su rango podía tomar. La noticia fue portada en todos los medios. La opinión pública, que inicialmente había criticado a Isabel, dio un vuelco de 180 grados. Dejó de ser la comandante emocional cegada por la venganza para convertirse en una heroína justiciera que luchaba contra la corrupción interna del ejército. El castillo de mentiras que Ricardo Montoya había construido con tanto esmero se derrumbó en un instante. Acorralado, Montoya jugó su última carta. Movilizó todo su poder e influencias para presionar a la Fiscalía Militar y al Tribunal, intentando reducir la condena de su hijo y evitar que su propio nombre se viera implicado. Llegó incluso a solicitar una reunión personal con el ministro de Defensa, argumentando que el escándalo minaba la moral de las tropas y suponía una amenaza para la seguridad nacional. Pero sus intentos fueron en vano. El general Díaz había establecido un cortafuegos desde el principio, informando directamente al jefe de Estado Mayor del Ejército, Geme, de cada avance. El Geme, decidido a restaurar el honor del ejército, apoyó firmemente la necesidad de una sanción ejemplar. El poder de Montoya, él creía absoluto, se desmoronaba como un castillo de arena frente a la fuerza de la justicia. Mientras tanto, Mateo fue trasladado de la UCI a una habitación de planta y se recuperaba a una velocidad asombrosa, gracias a los cuidados de su madre y al apoyo de sus compañeros. Isabel pasaba cada noche a su lado, compartiendo conversaciones que nunca antes habían tenido. «Mamá, me preocupa que estés perdiendo demasiado por mi culpa», dijo Mateo con voz ansiosa. A través de los medios, se había enterado de la dura batalla que libraba su madre. Isabel le cogió la mano y sonrió. «Mateo, a través de ti, he ganado mucho más de lo que he perdido. Este incidente me ha hecho comprender qué es lo que de verdad debo proteger. El verdadero deber de un soldado no es lucir estrellas brillantes en el hombro ni ocupar un cargo importante, sino defender a los débiles que sufren injusticias como tú. Así que no te preocupes por nada y céntrate en curar tus heridas, las del cuerpo y las del alma». Madre e hijo se sonrieron. Al final de un túnel largo y oscuro, se habían convertido el uno en el mayor apoyo del otro. Unos días después, comenzó el juicio en el Tribunal Militar. En el banquillo, Javier Montoya seguía negando la mayoría de los cargos, culpando a Mateo de todo. Pero las pruebas de la Fiscalía eran abrumadoras, los testimonios consistentes de decenas de víctimas, los registros de transferencias bancarias que probaban la extorsión y, sobre todo, el testimonio en persona de Luis Peña, que relató entre lágrimas lo sucedido. «Ese día no vi a un soldado, vi a una bestia», dijo con la voz temblorosa pero la mirada fija en Montoya. «Y me avergoncé profundamente de mi silencio ante su violencia. Estoy aquí porque no quiero que nadie más, ni yo ni mi amigo Mateo, vuelva a pasar por algo así». Su valiente declaración conmovió a todos los presentes. Isabel observaba todo en silencio. Presentía la victoria. Pero su objetivo iba más allá de castigar a Javier Montoya. Sabía que la guerra no terminaría hasta que derribara al rey de su castillo, Ricardo Montoya. Le hizo una propuesta discreta al general Díaz. Era la daga final que acabaría con él. Mientras el juicio militar contra Javier continuaba, Isabel y el general Díaz preparaban otra operación en la sombra. Su objetivo ya no era la agresión, sino la vasta red de corrupción de su padre, Ricardo Montoya. Isabel intuía que su desesperación por encubrir a su hijo no se debía solo al amor paternal, había algo más. El general Díaz formó un equipo de investigación secreto con sus mejores hombres. Su misión, auditar todos los contratos de material militar y los procesos de adjudicación en los que Montoya había estado involucrado durante años. La investigación se llevó a cabo en el más estricto secreto. El equipo se centró en el dinero que Javier había extorsionado a sus compañeros. Contrariamente a lo que se esperaba, no lo había malgastado en lujos, sino que una parte significativa había sido invertida en acciones de una empresa llamada K-Defensa. Sobre el papel era una pyme normal, pero en los últimos años había ganado,
contra todo pronóstico, varios contratos para suministrar componentes para los nuevos equipos individuales del ejército, superando a grandes corporaciones. Lo más sospechoso era que en su lista de accionistas figuraban varios parientes de la esposa de Ricardo Montoya. Era un caso clásico de corrupción. Montoya usaba su cargo para adjudicar contratos a una empresa pantalla y recibía sobornos en forma de acciones a través de cuentas a nombre de su hijo. El miedo a que la agresión destapara su red de corrupción era la verdadera razón de su desesperación. Con todas las pruebas en la mano, Díaz e Isabel se reunieron con el Geme. Mi general, este es el verdadero rostro de Ricardo Montoya. El informe detallaba todos sus delitos: soborno, abuso de poder, malversación, uso de información privilegiada. La lista era interminable. El Geme, tras leerlo, habló con el ministro de Defensa, quien a su vez informó al presidente del gobierno. Se ordenó una investigación conjunta de la inspección del ministerio y la fiscalía. Esa misma tarde los investigadores irrumpieron en el despacho de Montoya. Se incautaron de todo en su despacho y en su casa simultáneamente, sin darle tiempo a destruir pruebas. ¿Cómo se atreven? ¿Saben quién soy?, gritaba, pero nadie le hizo caso. Su reino se desmoronaba. La prensa lo bautizó como el caso Montoya, y el escándalo sacudió al país. La mano invisible había sido desenmascarada. En el hospital, al enterarse de la noticia, Isabel miró por la ventana. No sentía euforia, sino un profundo vacío. Le abrumaba pensar en cómo el poder podía corromper a un hombre y en los sacrificios necesarios para detener a un monstruo. A su lado, Mateo preguntó en voz baja: «Mamá, ¿ya ha terminado todo?». Isabel lo miró y sonrió levemente. «No. Ahora empieza. Hemos arrancado la raíz podrida. Ahora, en su lugar, tenemos que plantar una semilla de esperanza». Su mirada se perdía más allá del hospital, hacia la base a la que debía regresar. Aún le quedaba mucho trabajo por hacer. Mientras el caso Montoya sacudía España, el juicio militar contra Javier llegaba a su fin. Al saber de la caída de su padre, Javier perdió toda voluntad de luchar. Se limitaba a sentarse en el banquillo con la mirada perdida. El día de la sentencia, el tribunal estaba abarrotado. Isabel estaba presente de civil, con Mateo a su lado, ya recuperado. Quería ver con sus propios ojos cómo se hacía justicia. El fiscal militar enumeró los crímenes de Javier, calificándolo como un delincuente atroz que había deshonrado el uniforme. Y pidió la pena máxima. El acusado utilizó su posición para agredir y extorsionar sistemáticamente a sus subordinados. No ha mostrado arrepentimiento, sino que ha intentado engañar a este tribunal. Por todo ello, esta fiscalía solicita para el acusado una pena de 10 años de prisión. 10 años. Era una condena excepcionalmente dura. Javier no dijo nada en su última declaración. Tras una breve deliberación, el presidente del tribunal leyó el veredicto. Los hechos delictivos del acusado han quedado probados. Su conducta es un ataque intolerable a los cimientos de esta institución. Este tribunal considera que el acusado debe recibir un castigo severo y ejemplar. Por tanto, se condena al acusado Javier Montoya a la pena de 7 años de prisión. Pum, pum, pum. El martillo resonó. Era una sentencia histórica. Los guardias se llevaron a Javier, que salió de la sala con una expresión vacía. A continuación, el teniente coronel Ferrer y el capitán Morales fueron condenados a la expulsión deshonrosa del ejército. Para ellos, que habían dedicado su vida a la milicia, era una humillación peor que la muerte. Al salir del tribunal, Isabel se encontró con Luis Peña. El joven soldado le dedicó un saludo impecable. «Mi general. Gracias a usted». En su rostro ya no había miedo, sino el orgullo de haber hecho lo correcto. «No, Luis. Fue tu valor lo que hizo todo esto posible. Tú eres el verdadero soldado. Gracias a ti». Ambos se sonrieron, un gesto de profundo respeto y confianza entre dos generaciones de militares. Mientras tanto, la investigación contra Ricardo Montoya concluyó. Todas las acusaciones se probaron y numerosos empresarios que le habían sobornado fueron detenidos. El día del juicio final llegó para todos.
Tras la tormenta, la calma regresó a la vida de Isabel y Mateo. A Mateo le ofrecieron la baja médica, pero él decidió completar su servicio militar. Dijo que había aprendido a no huir, sino a luchar. Fue trasladado a una unidad administrativa en el cuartel general de la división para terminar su servicio. Isabel respetó su decisión. Estaba orgullosa de ver cómo su hijo superaba sus heridas, aunque le dolía pensar que las cicatrices del alma podrían acompañarlo siempre. Una tarde de fin de semana, pasearon juntos junto a un lago cercano. El sol poniente teñía el cielo de rojo. Mateo. Rompió el silencio Isabel. ¿Todavía tienes pesadillas? Mateo se detuvo. Mentiría si dijera que no. A veces sueño con Montoya, con los golpes. Me falta el aire. Hablaba con calma, pero su voz temblaba ligeramente. Isabel lo abrazó. Lo siento. Siento haber llegado tarde. Siento haberte dejado solo en ese infierno. Era la disculpa sincera de una madre, no de una general. No, mamá. Tú eres mi heroína. Gracias a ti, he encontrado el coraje para seguir viviendo. Se abrazaron largo rato compartiendo el amor y el perdón que los uniformes les habían impedido expresar. Mateo, no intentes olvidar la herida. Las heridas no se olvidan, se convive con ellas. Esa cicatriz no es una prueba de debilidad, sino una medalla al valor por haber superado aquel horror. Cuando la vida te ponga a prueba, mírala y recuerda que eres un hombre fuerte, que has vencido un dolor aún mayor. Tras el incidente, Isabel emprendió una profunda reforma de la cultura de la tropa en su división. Comprendió que el problema no era solo un superior abusivo, sino un sistema basado en la opacidad y el silencio. Creó un canal de comunicación anónimo llamado La Carta del Soldado, y se comprometió a leer y responder personalmente a cada mensaje. Sus esfuerzos empezaron a dar fruto. Lentamente una cultura de confianza y respeto comenzó a florecer. De la herida, brotaba la curación. Pasó el tiempo. La primavera llegó a la base y Mateo completó su servicio militar. El día de su licenciamiento corrió a abrazar a su madre, que lo esperaba en la puerta. ¿Y ahora qué, hijo? ¿Volverás a la universidad? No. Quiero ser policía. Isabel se sorprendió. ¿Policía? ¿Por qué? He comprendido que en el mundo hay mucha gente mala que abusa de los débiles. Y que hace falta alguien que los proteja. Igual que tú defendiste a nuestro país como soldado, yo quiero proteger a nuestros vecinos como policía. Para que nadie vuelva a sufrir una injusticia como la mía. Su mirada era firme. Había transformado su dolor en una vocación de servicio. Isabel sintió una oleada de orgullo. A ella también le llegaron nuevos cambios. En reconocimiento a su liderazgo fue ascendida y nombrada para un puesto clave en el Estado Mayor del Ejército en Madrid. Era el paso previo para convertirse en la primera mujer teniente general de 3 estrellas de la historia de España. Pero ya no le importaban los galones. Su nueva misión era reformar el ejército desde dentro para que nunca más hubiera un Montoya, y para que siempre hubiera un Luis Peña que recibiera el reconocimiento que merecía. Antes de partir, miró por última vez desde la ventana de su despacho. El paisaje era el mismo, pero ella era diferente. Allí había luchado y había descubierto el verdadero significado de ser soldado. Alguien llamó a la puerta. Era Luis Peña, recién ascendido a cabo. Le entregó un sobre. Los compañeros de mi compañía le hemos escrito una última carta. Dentro, decenas de mensajes de agradecimiento escritos con torpeza. Mi general, gracias por escucharnos. Ya no tenemos miedo. Usted es nuestra heroína. Los ojos de Isabel se humedecieron. Era la medalla más valiosa que había recibido en su vida. Pasaron varios años. En una comisaría de la Policía Nacional en Madrid, un joven inspector llamado Mateo Vargas apuraba un café a altas horas de la noche. En la televisión, un rostro familiar. Hoy en el Congreso de los Diputados, ha tenido lugar la sesión de confirmación de la General del Aire Isabel Serrano como nueva jefa de Estado Mayor de la Defensa, GEMAD. Su madre, con las 4 estrellas de General del Aire en el hombro,
respondía con aplomo a las preguntas de los diputados. Un diputado de la oposición le lanzó una pregunta maliciosa. General, en el pasado, un desafortunado incidente relacionado con su hijo causó un gran revuelo. Algunos critican que usted ha utilizado un resentimiento personal como motor de su carrera. ¿Qué opina? Todas las miradas se clavaron en ella. Isabel respiró hondo. Sí. Estuve a punto de perder a mi hijo. Como madre, es un dolor que nunca olvidaré. Pero he intentado transformar ese dolor no en una venganza personal, sino en un sentido de responsabilidad pública. Miró directamente a la cámara, como si se dirigiera a su hijo. No tengo un solo hijo. Los cientos de miles de hombres y mujeres que sirven en nuestras Fuerzas Armadas son también mis hijos y mis hijas. Y estoy aquí para construir un ejército donde todos ellos sean respetados, sus voces escuchadas y sus sacrificios valorados. Mientras mi corazón lata, dedicaré mi vida a cumplir esa misión. Un aplauso atronador e inusual resonó en el hemiciclo. A Mateo se le nublaron los ojos. Su teléfono sonó. Era su madre. Hijo, ¿has visto las noticias? ¿A qué he estado genial? Ya no era la Gemad, era su madre. Mateo sonrió. Has estado increíble, mamá. Eres mi heroína. Lo sé. ¿Has cenado? No te saltes comidas. Pásate por casa luego, te he preparado estofado. Claro, mamá. Te veo luego. Mateo colgó y miró por la ventana las luces de la ciudad. Ya no tenía miedo. Su corazón, como el de su madre, se había convertido en un corazón de acero. Madre e hijo cada uno desde